Ahora, ¿cuál es el color y qué cosa es el monte de celebración de los artes y entretenimiento? Recordándole, cada uno de estos es una frente de batalla donde tenemos que tener presencia como los hijos de Dios. Y que el 97% de la iglesia tiene un llamado, uno de estos montes, solo 3% tiene el llamado primordial en lo que es la casa de Dios. El 97% tiene que funcionar como ministro en uno de estos otros montes. ¿Qué es el color? El color es amarillo. ¿Y qué cosa es esto de los artes y entretenimiento? Es donde es obvio, eso es el más obvio, creo. Es donde se celebra los artes, deportes, danza, un arte culinaria, todo lo que es la creatividad. Es a lo mejor el monte donde menos presencia han tenido los hijos de Dios hasta los últimos años. Recién empezó algo nuevo, voy a mencionar eso prontamente, pero yo sé que cuando yo mi papá fue líder de un movimiento acá en el Perú y nosotros éramos muy serios, muy espirituales, muy santulones. No se permitía a mí me prohibían jugar el deporte en general, pero me escapaba. A mí me gusta mucho el fútbol. Además era hincha de Alianza Lima, entonces siempre escuchaba. En los días de cubillas y bailón, perico, cubilla, pitín, cigarra, todo eso, ¿no? Para los no tan jóvenes que están aquí. Entonces yo siempre escapándome para escuchar partido o para jugar partido, pero había la idea en nuestro mover que todo lo que es deporte, entretenimiento es del diablo. ¿Y qué es lo que hace uno cuando piensa eso? Manifiesta al mundo que tenemos un Dios que no es divertido. Manifiesta a un Dios que es tan serio y tan preocupado por nuestros pecados que Él no puede ni sonreírnos y no quiere que tengamos ninguna fiesta, ninguna nada, olvidándonos que su primer milagro de Jesús fue proveyendo vino para unas bodas, ¿no? Ustedes saben, su primer milagro de Jesús, y no es que estamos pro alcohol ni pro vino de ninguna forma, pero queremos notar que Jesús empezó su ministerio de antemano porque su mamá dijo: hijo, aquí se acabó el vino en estas bodas importantes, todo el vecindario está aquí, todos los discípulos estaban ahí. Jesús le mira y dice: mujer, mi tiempo no ha empezado. Significa que Jesús y su mamá María habían hablado que cuando iba a empezar su ministerio, y esto no era el momento. No era para que Él produzca, para los que están quizás borrachitos, para que reciban más. Pero ella también sabía, seguro de sus conversaciones de Jesús, que la idea de celebración era muy importante para Él y para Dios. Que todo esto termina con las bodas del Cordero, que va a ser una celebración. ¡Ay! La celebración que va a ser eso. Y entonces ella le dice, cuando él dice: mujer, ¿qué me estás diciendo? Y ella: sí, yo sé lo que tú puedes hacer, hijo, porque a pesar de que él nunca había empezado su ministerio oficialmente, ella recuerda muy bien cuando se le había acabado la harina para hacer pan. Ay, hijo, no tengo harina. Mamá, mira lo que encontré aquí, ¿no? Y Jesús ya había hecho sus milagros seguro en casa y ella sabía que esto puede cambiar la situación, puede proveer. Pero el punto mayor que estoy diciendo, que Jesús empezó fuera de tiempo su ministerio para asegurar que esta celebración no queda como una marca de vergüenza, porque lo que su mamá le está diciendo ahí en el relato bíblico es: hijo, esto va a ser una vergüenza para la familia, porque ellos aún han traído maestro de ceremonia para este evento y siempre se va a hablar de estas bodas y esta pareja siempre va a quedar con esa marca de: wow, fue un fracaso porque no lo planearon, solo tuvieron suficiente vino para media fiesta y no tuvieron para el otro. Y entonces Jesús, en vez de tomar la oportunidad para decir: este es un buen momento para predicar en contra del alcohol, y no es que estamos hablando a favor del alcohol, de eso daña a muchas personas, pero estamos hablando a favor de un Dios de celebración, un Dios que sabe que necesitamos ceremonias, fiestas, vacaciones, cosas especiales, cosas aún de diversión. Y entonces
eso entra a lo que estamos hablando ahí. Tiene que ver con la celebración de todas las cosas creativas. ¿Quién es el demonio en este monte? De los eos, de los 7 eos, los heveos. Su nombre significa sin muros. Los heveos fueron grandes enemigos de la tierra prometida, no permitiendo que el pueblo entre a la tierra prometida. Sin muros significa sin moral. No tienen código moral, es lo que representan los heveos, el demonio común y corriente en ese monte. Como les digo, esta parte la explicamos para entender la radiografía espiritual de este campo, para saber cómo es que el enemigo quiere atacarte si tienes un llamado ahí, y cómo puedes ayudar a los que tienen un llamado a este monte de celebración de los artes. Sin protección de valores. Entonces, ¿qué es lo que hace este demonio? Ataca especialmente a los creativos. Nosotros, la mayoría, sabemos reconocer a un creativo aún. Su manera de vestir, o que siempre está con su guitarra, o siempre está haciendo algo creativo. Padres siempre saben, wow, tengo un creativo o una creativa. Es obvio. Este heveo ataca a los creativos, les insiste, siga tu impulso y no tengas restricciones morales en lo que estás haciendo. ¿Quién es el principado que dirige esta operación de los heveos? Jezabel. Su nombre Jezabel significa no casta. Significa ella no tiene moralidad. Seducción es la norma para ella. Jezabel no es que es femenino, pero lo usamos de esa forma, nombre de este principado. Pero queremos reconocer la conexión. Jezabel te dice, haz lo que sea necesario para obtener protagonismo. Eso es la tentación en ese monte. Haz lo que sea necesario para obtener protagonismo. Ahí hay un tándem de operación con Jezabel y con Baal. Y a eso enfrentó Elías, el profeta, ¿se recuerdan? Él fácilmente tumbó a Baal en un día. Cayó Baal y él mató a 850 profetas de Baal. Físicamente ya no hacemos eso, pero en el espíritu sí queremos hacer eso. Pero cuando vino Jezabel, él se rindió ante Jezabel. Jezabel le venció con sus palabras. Le dijo, Dios, bueno, para hacerlo corto, ella le dijo a Elías, por causa de lo que tú acabas de hacer, yo te voy a perseguir, yo te voy a matar. Y él se rindió, aunque el Señor envió un ángel para animarle a Elías. Elías se rindió bajo las amenazas de Jezabel. Es una presencia fuerte que existe ahí. Pero Elías dio su manto a Eliseo, el hombre de la doble porción, y bajo su cobertura Eliseo sí, sin problema, trató con Jezabel. Envió al rey Jehú es su nombre, Jehú, y él, a pesar de que Jezabel se vistió, se pintió tratando de usar la seducción normal, él dijo a los eunucos, eunuco o eunuco, ¿no? Uno de los dos. Tírale para abajo, sin drama, no, sin nada. Le tira, los perros le comen. Entonces ella hizo rendir a Elías, pero Eliseo dijo, no tengo ni el tiempo para eso. Le ungió al rey, que iba a ser rey, Jehú, y él es el que tumbó a Jezabel. ¿Qué es la diferencia entre Eliseo y Elías? Bueno, lo que sabemos de la vida de Elías nunca se escucha de su familia. No tiene padre, no tiene madre, parece un solitario y siempre tiene ese sentimiento de que es rechazado. Eso es su debilidad. Tiene su fuerza obvia, lo que sabemos. Puede pedir fuego que descienda del cielo, pero siempre se sentía como el único. Él orando, Señor, yo soy el único. Y él recién había hablado con 150 profetas. Soy el único. No eres el único. Pero se siente como si es el único, el rechazado, y el Señor tiene que decirle, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas todavía, no eres el único. Pero como no ha tenido papá, ha tenido esa ruptura de relación, él no sirve. ¿Qué es la diferencia con Eliseo? Él, cuando se va a Eliseo, le dice, Eliseo, sí, sígame. Eliseo, un segundo, necesito despedirme de mi papá. Y él estaba trabajando
en las tierras de su papá con los bueyes, ¿no? Los yunques, no sé, y yuntas. Y entonces vemos una diferencia de perspectiva, que Eliseo cuida a su familia, está relacionado con su papá, tiene esa conexión. Entonces el rechazo no tiene entrada a él, Jezabel no tiene esa entrada a él. Entonces lo que él unge le elimina fácilmente a Jezabel, rechaza y resiste. ¿Cuál es nuestra misión en ese monte? Mostrar la creatividad legítima. Un momento, una pausa ahí. ¿Por qué digo eso? Repetir lo que dije anoche, vale la pena repetirlo por cada monte. La misión de los montes no es convertir a la gente. Solamente en el monte de religión donde está la iglesia, la misión de la iglesia sí es convertir a la gente. Pero la misión, si tú tienes un llamado en ese monte, tu misión primordial no es eso. Sí, está bien si se convierte a la gente por tu testimonio. Eso sí queremos, pero no es la misión. La misión es manifestar delante del mundo lo que es lo real, lo verdadero, lo creativo de verdad, lo que es historia de verdad, lo que es algo que levanta a la gente, lo que tiene chispas de gloria, y no lo que ofrece Jezabel, porque lo que ofrece Jezabel siempre es distorsión, falsificación, borrar líneas morales y llamarlo creatividad. La creatividad que sale de Hollywood es una falsa creatividad. Entonces lo que avanzan disimulando que es creatividad es fornicación, adulterio, perversión sexual, falsa creatividad, brujería como creatividad, distorsión completo. Y ellos usan ese monte, la importancia del monte de los artes y entretenimiento, que es un monte donde se profetiza. Por eso Jezabel se llama profeta, porque sabe que lo que profetiza de ese monte va a regarlo, va a avanzarlo. Sabemos hace, ¿cuánto? 10, 15 años, la película de Cowboys Gay, me olvido su nombre, ¿cómo es esa película de los homosexuales que eran cowboys? Y eso salió en Hollywood, sensación. Y después de eso, es como de ahí su plataforma, profetizaron a la próxima generación que está bueno todo eso. La aceptación a esa vida aumentó, incrementó a nivel mundial a causa de lo que Jezabel pudo poner en ese altar, en esa plataforma. Entonces la importancia para los hijos de Dios es no decir, no, nosotros nos apartamos de esas plataformas, nos quedamos en las cuatro paredes de la iglesia, no hacemos nada. No, es que tenemos que buscar al Señor, recibir la mejor música, recibir las mejores aventuras, romances, historias. Tenemos que recibir las mejores modas, mejor estilo de cómo, porque lo que es los artes culinarios también van con lo que es artístico, danza, todo lo que es la creatividad. Me estoy olvidando varios de esos, incluso los deportes, que nosotros tenemos que entender que el producto que viene de nuestro Dios para sus hijos y sus hijas es mejor que el producto que viene para los que solo sirven a Jezabel. Y es la realidad. Por eso, y sale a veces, ¿no? Se ve una linda película, y una película donde el que debe ganar, la persona que es valiente y que es generoso, él termina venciéndole al enemigo, se gana a la mujer y terminan la película enamorados y van a vivir feliz para siempre. Ese tipo de historia va muy similar a lo que es la historia de Dios, que Él viene sobre la tierra, que su novia ha sido perdida, la iglesia, Él lo va a ganar, Él va a pegarle al enemigo. Entonces tiene sombras de la historia central, paralelo con eso, y a causa de eso pues podemos estar viendo una película mundano, pero sentirnos con lágrimas, se eriza nuestra piel, porque es algo lindo, algo que provocó amor, romance, dedicación a ser más ferviente en lo bueno. Y eso está bien, eso está bien. Tenemos que cambiar esa idea que todo tiene que ser Juan 3:16, que tenemos que directamente estar diciendo que Jesús es el Redentor y Salvador. Como digo, la misión del monte de religión sí es eso.
pero nosotros tenemos que ser personas que sabemos llevar esta gloria mayor. Ahí es donde Dios desea manifestar su gloria. Su gloria será vista sobre nosotros. Y Él desea, eso es Isaías 60, Él desea que su gloria sea visto sobre sus hijos y sus hijas, que están listos para llevar lo que es lo real, la creatividad real. Él es la única fuente de creatividad, es nuestro Dios. Satanás, falsificador, no tiene ni una gota de creatividad. Por eso todo lo que hace Satanás es una contraversión de lo que hace Dios. El reino de Dios, Él tiene su reino de mentira boca abajo, al revés de eso. Los 7 colores, Él va con sus colores. Por eso Él tiene que robar el arco iris aún de la casa de Dios. No tiene su propia creatividad, solo sabe robar y distorsionar. Él escucha que hay lenguas en la casa de Dios, entonces en sus religiones falsas hay lenguas también, pero significan otra cosa. Hay danza legítima y Él lo toma danza y lo falsifica, lo distorsiona. Él es el gran distorsionador, pero el mundo no sabe que nuestro Dios tiene el mejor sentido de humor que existe en el planeta. ¿Por qué no lo saben? Porque los hijos no se lo han revelado al mundo. Porque nosotros también pensamos muchas veces, no, mi Dios es serio, Él está... Y hemos creído que tenemos un Dios que no sabe sonreír, que no sabe hacer chistes, que no sabe reír. Y por pensarlo de esa forma, por tener esa distorsión personal, nosotros no podemos manifestar ese próximo nivel de Dios, de aventura, de humor, de romance puro, podemos decir. Por eso en cada uno de estos montes lo que tenemos que hacer es aprender nosotros a estudiar a cómo es nuestro Dios en ese monte. Creo que lo que no pusimos es la única falla que tengo. Lo que sí está en el libro, en cada uno de estos bosquejos, por ejemplo, en el monte de los medios, debemos tener es mi error mío, Dios como comunicador en los medios, Dios como papá en la familia, y en esto, sí, ahí está, puse comunicador en el otro, quizás no lo miré bien, y en este monte de celebración de los artes, Dios como creador, ¿no? Dios como creador, son diferentes esencias, el mismo Dios, pero tiene 7 espíritus. Por eso la Biblia nos instruye, esto no es gran sorpresa para la mayoría de ustedes, por eso decimos Jehová Jireh, Dios provee, Jehová Rafa, Dios sana. Hay muchas cosas que Él hace a la misma vez, pero en cada monte hay una especialidad de cómo es Él en ese monte y tienes que estudiarle. Si tienes un llamado a ese monte de los artes, tienes que estudiarle a Él como creador. No solo tratar de pensar, a ver, ¿cómo pongo a Juan 3:16 en mi película? ¿Cómo pongo a Juan 3:16 en mi moda? Eso no es suficiente nivel de creatividad, ¿ya? Y tenemos que saber que Él se manifiesta así desde Génesis 1. Génesis 1:1, en el principio Dios creó. Se nos es introducido originalmente como creador. Y de repente el Dios creador dice, sea. Es como el artista, piensa en nuestro Dios como el artista que tiene pinturas de todo tipo. Sea la luz, sea montes, sea árboles, sea animales, sea. Y mientras lo hace, se detiene y dice, wow. Y Dios vio que es bueno. Aun antes que hay seres humanos. Todos los días dice, y Dios vio que todo lo que hizo es bueno. Entonces Él hace, y en su creatividad, nuestro Dios es un creativo compulsivo. No le gusta repetir nada. Por eso ninguno de ustedes repite su rostro, ni su huella digital. En la historia del mundo no ha habido 2 personas con la misma huella digital. Por eso digo, es un compulsivo. Él no solo hace, nuestra costumbre en la iglesia, sacamos un modelo y todos somos monos, loros, lo repetimos. Igualito, Él no es así, de ninguna manera. Nosotros hubiéramos hecho un pastor alemán, wow, hagamos 10 millones de pastores alemanes. Él dijo, no, quiero una chihuahua, quiero
el perro grande, no sé ni el nombre de todos los perros ahora, ¿no? Pero los grandes chicos flacos, lo que parece que corrieron y se chocaron contra el carro y su nariz así. Pero él es un creativo de esa forma. Hace los peces, no hace un lindo... ¿qué árbol? ¿Qué pez es lindo? No sé. Pero hace de todo, ¿no? Uno va al acuario y dice, wow, ¿qué cosa está? Yo he hecho eso, he ido a acuario, lo llaman, ¿sabe qué es acuario, no? Y yo digo, ¿qué cosa estaba pensando Dios cuando hizo eso? Porque y parece, yo creo que mal momento, creo que mal humor en el momento que hizo ese pescado, porque algo, ¿no? Uno dice, ¿qué es lo que está pasando con eso? Pero es parte de su ADN de él, es un creativo compulsivo. Él no quiere que repitamos, que seamos conocidos como un ejemplar de otro. Por eso es el insulto más grande que podemos hacer a Dios personalmente, es copiarle demasiado a una persona. Eso significa que tú dices, realmente no quise quien tú me hiciste para ser. No quiero mi huella digital. Entonces, parte de tu libertad personal para cumplir tu rol en cualquiera de los montes es aceptar quién Él te hizo. No la distorsión del enemigo, porque va lo que dice, te distorsiona, te rechaza, te golpea, te da trauma y te dice tu identidad es una distorsión sexual. No eso. Pero lo que Él te dice que eres, acéptalo. Viva de eso, porque en su creatividad Él ama a toda versión que Él ha creado. Volviendo a Génesis 1, ¿no? Que pensando en los árboles, no solo, wow, linda caoba, vamos con todos. No, todo tipo de árbol. Árbol con troncos gruesos, delgados, con mucha rama, con poca rama. Y después vamos a poner un poco de fruta. Le pone naranja, después pone colores verdes. Los 7 colores los pone en sus árboles y pone de todo tamaño. ¿Por qué les repito todas estas cosas? Es porque nosotros, si queremos ser los que impactan en este monte de los medios, el monte de celebración de los artes y entretenimiento, tenemos que conocerle a Él, el rostro de Dios como creador, pedir que Él se revele a nosotros como creador, dar valor a eso y después estar dispuesto ahora a recibir lo especial que tiene Él para usted. Lo que pasa para aún músicos en la casa de Dios, hay mucha gente. Esta idea de los 7 montes ha corrido bastante en los últimos años. En los Estados Unidos ya es aceptado que tenemos que tener, digamos, influencia, presencia en los 7 montes. La mayoría no lo hacen con mucho entendimiento, pero por lo menos es mejor de antes cuando no se aceptaba. Pero lo que es costumbre es que los hijos de Dios van a Hollywood para ver lo que es popular allá y después traerlo a la casa de Dios, ¿no? Y termina una distorsión, porque no lo hacemos tan bien como lo hacen ellos. Entonces termina el producto, es como 80% de lo que pasa allá. Pero es que no tenemos confianza en nosotros mismos, no tenemos confianza en nuestro Dios, no tenemos confianza que Él de verasmente quiere derramar sobre nosotros esa creatividad. Pero el futuro, vamos a ver, y lo que ya está pasando, pero va a ser la norma, es que el mundo va a escuchar el sonido que sale de la casa de Dios. Y en vez de nosotros yendo a ellos van a empezar a, ¿qué es este sonido? Y ellos, sí, nos van a robar los sonidos, van a robar no solo el sonido, digamos, las modas, las formas artísticas de avanzar. Cuando nosotros, los hijos e hijas de Dios, tengamos esa confianza que Él quiere derramar eso sobre nosotros, su gloria será vista sobre nosotros. Es la forma como Él vence a tinieblas, es su gloria siendo visto sobre nosotros. Y una gran manera de cumplir con Isaías 60 es que este ejército de creativos de la casa de Dios se levanten en confianza con Él, no se rindan a Jezabel, no se rindan a la inmoralidad que les azota de ese monte y sean instrumentos del Rey para manifestar las mejores historias, las mejores todos que existe. En el año 2009, cuando estuvimos pastoreando en Atlanta, Georgia, yo estaba predicando sobre estos 7 montes en la etapa inicial, cuando no habíamos tenido mucha experiencia, pero el Señor me estaba dando visión profética. Y en el año 2009
yo estaba yendo monte por monte cada fin de semana. Y este fin de semana correspondía, en 2009, al Monte de los Artes y Entretenimiento. Y empecé a compartir estas cosas, lo que Dios va a hacer, el enemigo cómo nos ataca, cómo Dios quiere levantar a sus hijos. Y como te digo, en ese tiempo realmente muy poca expresión de los hijos de Dios en ese monte. Ahora están abundando las películas, wow, las películas cristianas, ustedes saben, The Chosen, todo lo que está saliendo un montón. Ahora, ya Hollywood, sus estrellas ahora están viniendo a nuestros proyectos. Yo estoy en un proyecto, voy a estar en una película que sale a fines de año con Charlie Kirk. No sé si usted sabe que falleció, pero 2 semanas antes que él falleció. Creo que si sigue la película, pero ahora las cosas han cambiado. Pero en esa época, no hace tanto tiempo, 2009, yo empecé a dar, al finalizar mi mensaje como ahora, yo dije, mira, el Señor me muestra que aquí en este lugar, no estoy diciéndolo ahora, pero lo dije en 2009 ya, que hay personas que Él va a poner su huella digital sobre ellos y usted va a ir de ser desconocido a la cima del monte de los artes. Ir a la cima de los montes significa que ya la influencia alcanza a millones. Y le dije, va a ser difícil para ti y para ustedes porque van a ser pioneros y porque no tenemos presencia, no tenemos amigos, no tenemos iglesias que nos apoyan. Y por ser pionero te va a ser difícil, pero Dios dice, Él va a poner su huella digital sobre ti y vas desde desconocido a conocido por obra de Él. Y esto será una señal. Será una señal que en los próximos años Hollywood llegará a ser conocido como Hollywood. Holy significa santo, ¿ya? Hollywood no sale tan bien en español, pero en otras palabras, Hollywood santo. Que va a haber tanta manifestación de los hijos de Dios que va a ser conocido. Digo, si tú crees que eres tú, por favor pasa adelante, les dije al final. Pasaron 3 personas. Una mamá y su hijo tenía 12 años y un varón africano-americano. Yo dije, ok, les despedí, oré por la mamá, su hijo un segundo iba corriendo. Ella me dice, yo creo que nosotros vamos a ser esos que vamos a la cima del monte. Digo, ok, ustedes fueron los únicos 3 que pasaron, porque la idea mismo no había venido a la casa de Dios mucho, ¿no? Y entonces yo oro por ellos y eso fue Justin Bieber y su mamá. Eran completamente desconocidos. En un año era el más famoso en el mundo. Era el joven más famoso. Y su vida ha sido difícil. Él sigue testificando de Dios, de Jesús, pero sabemos, nosotros seguimos muy de amigo de su mamá porque ellos estaban asistiendo a nuestra iglesia, visitando nuestra iglesia en ese tiempo y nosotros hemos servido de ayuda para ella, cómo tratar de ayudar a Justin con todo lo que... las dificultades de Hollywood son inmensas, podía tomar 1 hora para hablarles un poco más de eso, pero ¿qué es lo que quiero decirles con eso? Dios dijo como señal de lo que yo puedo hacer, que si yo pongo mi huella digital sobre ti, tú puedes ir de desconocido a conocido por mi poder, por mi unción. Eso fue la realidad de eso. El varón que estaba ahí, el africano-americano, tenía 19 años. Yo oré por él, dije, ¿tú conoces a esa mujer y a ese varoncito? Él dijo, no. Digo, bueno, cuando terminamos, tú vaya a hablar con ellos porque ustedes fueron los únicos. Y que pasaron. Él me dijo, muy bien. Él fue a hablar con ellos. Terminó viviendo con Justin en el sótano de su casa por 2 años y llegó a ser el hombre de capellán de su tour de Justin. Porque era un hombre, un joven lleno de Espíritu Santo y todo, una amistad. Y en menos de 1 año él estaba profetizando sobre Oprah Winfrey. Y en menos de 1 año Justin Bieber estaba al cima del monte. Como digo, súper difícil porque como primero evidencia, pero lo que Dios puede hacer. Eso fue lo poderoso de lo que pasó en 2009. Nosotros estamos conectados con mucha gente que tiene
producción desde Hollywood, en Hollywood, nos han estado tratando de conectarse con nosotros para aprender cómo se hace películas de Dios, cómo se avanza el reino de Dios en Hollywood. Entonces estamos viendo cambios y aún ahora pensando, wow, cómo eran las cosas en 2009 y cómo han cambiado ahora. Increíble, increíble. Y ahora el pueblo de Dios no solo hace películas, porque la costumbre era que películas horribles, aburridas, pero decían Cristo te ama, ¿no? Eso era la costumbre, pero uno dice, ay, no le invito a ningún amigo a esto, porque eso es. Pero ahora lo hacen con excelencia, son películas de millones de dólares cada uno, y aún, como digo, los actores y actrices del mundo vienen y quieren representarse en eso. Es un cambio, parte de lo positivo de lo que Dios está haciendo. Por eso digo, hay lo bueno que está pasando, pero queremos nosotros poder seguir avanzando, entendiendo nuestro llamado.